Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y hoy nos da mucho gusto recibir a Manuel de Jesús Dueñas García. Él nos acompaña siendo egresado de la licenciatura en Arqueología. Cabe mencionar que es el primer entrevistado que tenemos de esta licenciatura, entonces pues es muy especial en esta entrevista y nos da mucho gusto que estés con nosotros, Manuel. Qué bueno que te animaste y que tuviste chance de estar aquí participando. Gracias por la invitación. Oye, Manuel, bueno, antes de comenzar les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como egresados-UASLP y esténse atentos porque tenemos mucho material y mucha información para ustedes, no solo universitarios, egresados y también gente que se encuentra pues laborando y involucrado un poco con las actividades de la universidad. Ahí van a encontrar mucho más que les puede ser de su interés. Bueno, vamos a comenzar por el principio, valga la redundancia. Platícame, ¿cómo fue o por qué fue que tú te decidiste estudiar esta carrera, que es licenciado en Arqueología, y por qué elegiste la Universidad Autónoma? Sí, bueno, yo soy originario de Aguascalientes. Allá en Aguascalientes la oferta educativa no contempla la carrera de arqueología. Checando en internet diferentes propuestas, en la universidad, bueno, yo entré aquí en 2009, en 2006 me parece se abrió la carrera, entonces era realmente un programa nuevo. Aparte de aquí en San Luis Potosí, las otras opciones están en Yucatán, están en el DF, en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en una escuela de Puebla, en la Escuela de las Américas de Puebla. Recientemente abrieron una en Chihuahua, pero es decir, la oferta para estudiar arqueología está muy reducida al centro de México, en Veracruz, en Jalapa hay otra, y en Yucatán. Entonces, realmente la perspectiva que tiene la universidad y la carrera de arqueología aquí en el norte de México es precisamente eso, darle cabida a exploraciones e investigaciones en el norte, que eso era lo que yo estaba buscando propiamente a la hora de entrarme en un programa, porque los demás programas de las otras universidades sí están muy enfocados en el área maya o en el área del centro. La ENA tiene algunos estudios hacia acá en el norte, pero está muy bien la oferta. Vi también la currícula, los profesores, todos son muy capaces, todos están laureados desde las instituciones de las que provienen. Entonces, realmente la oferta es muy atractiva, sobre todo para las personas que somos de acá del norte, que tampoco nos sentimos tanta afinidad por los mayas a lo mejor, o por ese tipo de cosas. Sí, como que quieres darle otro enfoque al estudio, entonces. Otra área. La arqueología tiene este saborcito particular porque el trabajo fuerte, el trabajo pesado se hace en campo, en la sierra, metido ahí en campamentos 1 mes, 2 meses, y le da ese toque que, a pesar de que lo primero que nos dicen cuando entramos a la carrera es esto no se llama Indiana Jones, esto no se va a tratar de Indiana Jones, todos nos metemos por ese gusto que puede tener estar metido en lugares perdidos en el espacio y en el tiempo. Platícame exactamente para nuestro auditorio y para quien no conoce bien qué hace la arqueología, qué lo diferencia de la antropología, por ejemplo, que de repente no hay una idea muy clara general de qué hace. Ya sé. Claro que tú sí lo tienes. Uno dice, estudio arqueología, los dinosaurios. Ajá, no, eso es paleontología. No, la definición más común es, nosotros estudiamos, compartimos con la historia el campo de estudio del pasado, pero nosotros lo hacemos a través de los restos materiales. Esa es como la definición más simplona. Compartimos con la antropología el estudio cultural, el estudio del comportamiento humano en sociedad, pero una vez más en el pasado y a través de los restos materiales. Lo cual, pues eso, nos acerca mucho. Nosotros tomamos materias compartidas con los historiadores, con los antropólogos, con los mismos geógrafos, porque también compartimos estos estudios de espacio, de fronteras, de territorios. Entonces es una carrera muy variada, donde el objeto de estudio siempre es la sociedad, pero lo que vamos a estar plasmando de esa sociedad en nuestras investigaciones es su cultura material, es sus edificios, son sus artefactos, es su tecnología, es su cosmovisión expresada precisamente en estos artefactos. Entonces eso nos da una amplia gama de estudios, porque inclusive las últimas tendencias como arqueología subacuática o arqueología industrial precisamente son estudios de corte antropológico, porque estudias a las sociedades no tan lejanas en el pasado,
pero sigue siendo a través de los artefactos. Entonces las metodologías, las técnicas siguen siendo técnicas nacidas dentro de la arqueología. Entonces nos da un espectro muy amplio, pero eso es básicamente el artefacto, es nuestro pan de cada día, y la gente, la sociedad es lo que nos interesa. ¿Cuál es el campo de acción de un arqueólogo? Cuando tú terminas de estudiar tu carrera, ¿a qué te puedes dedicar? ¿En dónde trabajan los arqueólogos? Exacto. Por ley, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de quién lo vea, en México la Ley Federal de Monumentos establece que solamente un arqueólogo puede hacer investigación arqueológica. Esto quiere decir que dentro de las zonas arqueológicas o dentro de monumentos que se consideran arqueológicos, nosotros somos los únicos capacitados legalmente para poder intervenirlos en términos de investigación, ¿no? A partir de eso se generan grupos multidisciplinarios, pero esto hace la Ley Federal de Monumentos que siempre tenga que ser a través de un instituto nacional, del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese es el primer lugar al que indirecta o directamente tenemos que hacer referencia nosotros, ya sea porque cualquier proyecto arqueológico tiene que ir avalado por el Consejo de Arqueología, un organismo dentro del INAH, cualquiera. Entonces, aunque nosotros estemos perteneciendo a una institución educativa o de investigación, como lo es aquí la Autónoma, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades es una unidad de investigación, tiene que mandar los proyectos al INAH, tienen que ser avalados para que nosotros podamos salir. Entonces, el lugar de trabajo, uno es el INAH, porque el INAH mismo genera contratos, genera plazas para arqueólogos, y otros son las instituciones de investigación. Esos serían como los dos campos donde nosotros podemos realizar investigación, ¿no? Las instituciones como la Autónoma de San Luis, inclusive el IPCID en algún momento, si le interesara ese tipo de cosas, podría proponer. Es decir, las instituciones de investigación hacen esto, investigaciones en el extranjero. Muchas instituciones de investigación están metidas en México haciendo investigación arqueológica, y dependiendo de los proyectos uno se puede adjuntar a ellos. Entonces, ese sería como el campo de investigación. Después de eso, nosotros también podemos participar en docencia, en museos, en bibliotecas. Es decir, el conocimiento general del pasado y la bibliografía que esto genera nos permite hacer este tipo de trabajos. ¿Cómo fue para ti la experiencia ya aquí en la facultad? Supongo que cuando tú entraste todavía era coordinación. Sí, todavía era coordinación. ¿Cómo fue para ti vivir aquí, adaptarte? Bueno, aparte de venir de una ciudad que no diferente. Es una ciudad diferente, ¿cómo te adaptaste aquí a la facultad? ¿Qué impresión te causó tus compañeros, las materias, los Hasta maestros? Hasta la fecha todavía no puedo utilizar bien el bofo. Es una cosa. Pero otra cosa es, yo venía de allá de Aguascalientes de estar estudiando ya una carrera. Yo llevaba 2 años estudiando ingeniería en sistemas computacionales. Fue un giro bastante importante. Sí, es muy distinto porque aquí las materias, bueno, digámoslo, dentro de la academia, las clases que nos dan son extremadamente participativas, lo cual no estamos acostumbrados, no solo en sistemas computacionales, sino en el sistema educativo general mexicano. Como la mayoría de nuestros profesores no vienen del sistema educativo mexicano, la mayoría de los profesores de arqueología son extranjeros. La idea es hacerlo muy participativo. Entonces al principio cuesta soltarse para poder expresar nuestras opiniones, para poder plantear problemas. Es más, discutir en el mismo salón de clases sin necesidad de llegar a los golpes es algo que con lo que uno tiene que empezar a mediar. Entonces la experiencia en la Autónoma ha sido, bueno, en la carrera de arqueología y aquí en la facultad con los profesores de antropología y de historia, ha sido mucho de poder desenvolverte, de poder expresar precisamente esas ideas que van generando las mismas lecturas, ¿no? Entonces esas son dos partes. Primero hay que saber, para poder estar en esta carrera, ¿no? Y el primer choque de sistemas computacionales fue: hay que leer mucho. Se lee mucho, pero no nada más eso. Hay que saber expresarse oralmente y hay que saber expresarse por medios escritos. Entonces, eso sí fue un reto. No nada más para mí, bueno, viéndolo con los compañeros, ¿no? Es en general el sistema educativo mexicano no nos permite ser muy desenvueltos en nuestras opiniones. Entonces, ese es, por ejemplo, lo más enriquecedor que yo saqué de todo esto. De ahí en más, culturalmente no estamos tan alejados. Aguascalientes y San Luis Potosí, la ciudad es hermosa, entonces, sobre todo el centro. Entonces eso conquista, sea como sea.
Y las instalaciones de la universidad son muy buenas. Yo me encontré aquí con que la Facultad de Ciencias Sociales está muy bien equipada, tanto en computación y en esos equipos que son como basicones, pero también en herramientas especializadas. Nosotros tenemos estaciones totales, GPS de precisión Trimble, tenemos microscopios con bastante aumento y con cámaras incluidas, un georradar de penetración, y todos esos materiales están a nuestra disposición para poder pues tanto aprender a usarlos como para poder integrarlos en nuestros proyectos de investigación, ¿no? Entonces, es maravilloso. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu licenciatura? ¿Qué es lo que más apreciaste, lo que más te gustó de todo lo que aprendiste y o lo que sientes que más te va a servir ya cuando seas un egresado, más bien cuando acabes todos tus estudios? La posibilidad de viajar. Mínimo por cada semestre tuvimos una salida a campo. Principalmente porque la mayoría de los profesores piensan que esto de la arqueología mucho es leer, pero si no lo vemos en campo, si no sabemos identificarlo en campo, de poco sirve. No sirve de mucho. Entonces, desde el primer semestre, al final del primer semestre, hay una salida de campo de por lo menos 5 días a visitar sitios arqueológicos, a visitar centros históricos, a hacer prácticas ahí mismo de registros. Recuerdo una particularidad en el Popocatépetl, a registrar un perfil estratigráfico en nuestra clase de geomorfología. Es decir, la oportunidad que tenemos de conocer el país y de conocer distintos aspectos del país son los que te permiten, cuando estás haciendo tus estudios de investigación, precisamente considerar que la diversidad del país es mucha, no nada más en su gente, principalmente en su gente, pero también naturalmente, geofísicamente, digámoslo de alguna manera, pero ese es uno de los muchos encantos que tiene la carrera, con el que yo me quedé, pero es eso, de los 9 semestres, en todos los 9 semestres hubo una salida a campo de por lo menos una semana y a diferentes partes, ¿no? Una fue al norte, fuimos hasta Chihuahua, en Sonora, en Coahuila. Otra fue en occidente, es decir, en Jalisco. Hubo una para los mayas, a esa no me tocó participar, pero hubo una para el área maya. Para el centro de México vamos mucho. ¿Qué hace un arqueólogo cuando va a una práctica de campo? ¿Y cómo fue tu experiencia estas primeras veces que dijiste, bueno, ya estoy aquí y ahora tengo que hacer lo que me enseñaron en el salón, que siempre es un choque de alguna manera? Ya sé, las actividades en campo de un arqueólogo son dos. O vamos a excavar, a hacer trabajos de excavación o trabajos de prospección. Trabajos de prospección es registrar en superficie lo que se pueda ver. Ambos trabajos en campo requieren de habilidades para dibujar. Primero para observar, para describir y para dibujar. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en campo. En las prácticas de campo, muchas veces ir a sitios arqueológicos que ya han sido explorados. Entonces, ya encuentras a la pirámide de la manera en que ya los arqueólogos ya la dejaron expuesta. Cuando vas a trabajos de campo en lugares donde no está abierto al público todavía, está trabajándose, se está investigando y todas las cosas están tapadas, derrumbadas, destruidas, ahí hay un reto muy, muy importante para poder discernir qué parte, de hecho esas son las primeras experiencias, qué parte es natural y qué parte es cultural, la primera gran diferenciación, y segundo, qué de todo lo que estoy viendo es relevante, es importante, todo merece dibujo, casi nada merece dibujo, cosas así. Y gastamos mucho tiempo en esa disertación. Entonces el trabajo arqueológico en sitios donde las exploraciones todavía se llevan a cabo es lento. Toma años habilitar zonas del tamaño, no sé, de la explanada de la coordinación, al grado de mostrarlo. Entonces, a veces sí se nos ve como un poco aletargados a los arqueólogos, pero es que hay que tener mucho cuidado a la hora de estar explorando, abriendo y técnicamente, porque la excavación es un proceso de destrucción controlada. Entonces hay que estar con mucho cuidado removiendo la tierra porque son contextos que ya no se pueden volver a trabajar. Sí, son bienes como invaluables, ¿no? Y eso es lo que tratan de bombardearnos desde el principio. Están trabajando con patrimonio de la nación, al menos por ley. Y se merece todo nuestro respeto, entonces hay que tratarlo con cuidado. Manuel, tú tuviste oportunidad de estar en el extranjero y ejerciendo tu profesión. ¿Sí? Platícame dónde fue, cómo fue y cómo fue esta experiencia para ti. La universidad, la facultad tiene muchos convenios con universidades del extranjero, en particular en arqueología tienen un convenio con el Museo de Bornholm en Dinamarca. Uno de nuestros profesores, de hecho, hizo su año sabático en esa institución.
A partir de eso surgió la oportunidad de colaborar con ese proyecto por parte de la universidad. De hecho, con varios proyectos que tenía el Museo de Bornholm, porque, nosotros fuimos de aquí hacia allá. Allá nos dijeron más o menos en qué estaban trabajando y la manera en que trabajan, y es muy diferente a la manera en que trabajamos de este lado. Por ejemplo, allá no tienen un consejo de arqueología, entonces, propiamente. Entonces el Museo de Bornholm solamente reporta sus actividades, pero no presentando un proyecto, sino más bien presentando después qué surgió dentro de la isla, porque la isla es muy rica en vestigios arqueológicos de todas las edades, desde la edad de hierro, inclusive de las glaciaciones, hay material arqueológico en esa isla. La edad de hierro, la edad de bronce, la edad de hierro romana, la edad de hierro germánica, los vikingos, y luego la Edad Media. Los vikingos son parte de la Edad Media, pero hay castillos del siglo XVI, hubo cañonazos en el siglo XVIII. Entonces tienen esa variedad de proyectos, y nosotros nos fuimos insertando. Fue un trabajo de 3 meses en el que nos fuimos insertando en todos los proyectos. Entonces pudimos darnos cuenta, por ejemplo, cuáles son sus técnicas de excavación. Yo mismo presenté técnicas de registro, porque era parte de mi tema de tesis. Se dio un curso, yo les impartí un curso a los vikingos. Se realizó un informe en el que detallábamos precisamente dónde intervenimos nosotros. Y bueno, ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta que realmente la escuela de arqueología en México es muy buena. Los profesores, la mayoría, los que son mexicanos, vienen de la ENA. Entonces la tendencia es mucho la escuela de la ENA con estos profesores. Es muy buena en términos metodológicos, en términos prácticos, pero también en términos explicativos. Porque allá la arqueología está más apegada a la historia que a la antropología. Nosotros somos más apegados a la antropología, entonces hablamos más de estos desarrollos culturales, de relaciones sociales, y cuando la arqueología está más apegada a la historia, se trata de colocar cronológicamente. Nosotros también lo hacemos, pero esa es como la función principal, y acomodar las líneas del tiempo, y entonces estar hablando de esos procesos. Entonces el registro es muy diferente. La misma excavación, ellos, por ejemplo, nosotros nos detenemos mucho a registrar la estratigrafía, los contextos, y en aquellos lugares, como tienen muchos datos históricos, ya más o menos saben dónde están parados. Entonces abren extensiones enormes de terreno, y por ejemplo, las manifestaciones allá son muy sutiles, más sutiles. Acá nosotros tenemos las pirámides y hay grandes construcciones hechas de piedra. Allá lo que registrábamos eran manchas en el piso que simbolizaban son restos de postes. Y entonces veíamos nada más los postes y decían, ahí hay una casa. Y nosotros, ay Dios. Entonces fue muy, muy enriquecedor por ese lado, observar una arqueología que es más meticulosa con este tipo de vestigios, pero menos meticulosa a la hora de registrarlos, porque tienen un apoyo de otro tipo de datos muchísimo más fuerte. Acá en México hay grandes áreas de las que no tenemos registros históricos, porque los registros históricos empiezan cuando llegaron los españoles. La riqueza cultural de México empezó muchísimo antes en el tiempo, y no todos dejaron registros escritos, dejaron huellas materiales. Entonces es parte de tu trabajo. Sí. Manuel, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo es que tú acabas yendo allá? ¿En qué idioma te desempeñaste? ¿En qué momento dijiste, sabes qué, agarro mis cosas y me voy? Y supongo que fue un verano, ¿no? Sí, fue de marzo a junio. Fueron 3 meses, marzo, abril, mayo. En junio, los primeros de junio regresamos. El doctor el profesor de aquí, el doctor Nicolás Careta, que estaba haciendo su año sabático allá en Dinamarca, me invitó. Yo soy su tesista, y me dijo, mira, acá están tratando de hacer ciertas cosas, lo que tú haces para tu tesis se adapta muy bien a lo que ellos quieren hacer de registro. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas en estos meses? Y yo dije, pues claro, por supuesto. Es cierto, todo había que hablarlo en inglés. La ventaja de esos países, sobre todo los nórdicos, es que manejan el inglés como lengua franca también. Entonces no hubo mucho problema para poder entablar diálogos con ellos. A muchos niveles, también arqueológico, pero también a otros niveles culturales. Entonces, pues yo ya había terminado propiamente mi tesis, faltaba nada más presentarla. Entonces
no hubo conflicto con los tiempos aquí en la universidad. Yo ya había terminado los 9 semestres cuando se me hizo esta invitación. Entonces, sí, el proceso ya no tomó tanto tiempo dentro de mi formación. Yo ya había terminado mi formación. Ajá. Manuel, ¿cómo fue para ti terminar completamente tu carrera y darte cuenta que ya eras un joven profesionista y qué decidiste hacer? ¿Qué haces actualmente? Ajá. No se siente mucha diferencia, más bien lo que se siente son más nervios, porque todavía en la escuela uno se puede centrar en la escuela y decir, ahorita es la escuela y no hay ningún problema. Pero una vez que uno sale hay muchas posibilidades, también no todas son tan reales. Entonces lo que yo hice fue, yo estaba participando ya en proyectos en Aguascalientes. Entonces lo que hice fue apegarme a uno. Estuve trabajando en cuanto salí, en un proyecto ahí mismo en Aguascalientes, en San José de Gracia. Ahí estuve yo ejerciendo de jefe de campo en un proyecto del Centro INA Aguascalientes. Y eso me permitió terminar de desarrollar lo que yo había puesto en mi tesis, la técnica de registro. Y bueno, también me vi inmiscuido en un proceso en el que a la comunidad le interesó mucho lo que estábamos haciendo en ese sitio y nos preguntaron de qué manera se podía hacer para abrirlo al público. Entonces el INA ya tiene ciertos protocolos para eso, hay cierta investigación que se tiene que hacer primero, se les expuso todo esto a la población. Son un grupo de comuneros, pero también al cabildo del municipio, al presidente municipal se le entregó un proyecto, y entonces todavía nos vemos inmersos en eso, todavía estamos dentro del proceso de investigación que antecede a un proceso de habilitación, es decir, hay que acomodar accesos, hay que acomodar muchas cosas de infraestructura que el INA necesita que estén antes de dar el visto bueno, baños, estacionamiento, infraestructura para recibir visitas, para dar precisamente ese visto bueno. Entonces surgió el posgrado y bueno, yo me veía inmiscuido ya en este proyecto, entonces dije, si de cualquier manera voy a hacer esta investigación para poder abrir el sitio, pues qué mejor que me sirva esta investigación para obtener mi grado de maestro. Entonces empecé a aplicar aquí para el proceso. Y mi tema de tesis es precisamente este trabajo que hice dentro del Centro INA de investigación, sumado ahora al proceso para abrir el sitio arqueológico. Y entonces, ya, ese es mi tema de tesis. Ya no me costó mucho trabajo armar los protocolos y eso. ¿Cuál es el nombre del posgrado? El posgrado se llama Estudios Latinoamericanos en Sociedad, Territorio y Cultura. Es un posgrado que tiene una visión de estudiar áreas regionales. Un área regional en particular que es América Latina. Los estudios de región se volvieron muy populares ahora a partir de los 90 para acá. Todas las universidades, sobre todo las norteamericanas y las europeas, tienen un área especializada en estudios de región, ¿no? Entonces hay estudios de África, estudios de Medio Oriente, estudios asiáticos, estudios de América Latina. En América Latina no había universidades que permitieran ver que permitieran cursar ese posgrado. La UNAM tenía ese posgrado y una universidad en Brasil, la de Río de Janeiro. En América Latina, ¿no? Entonces, oficialmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la tercera en América Latina que ejerce, que nos presenta esa propuesta de posgrado. Entonces es muy novedoso dentro de las mecánicas, porque la idea es que sea multidisciplinaria, interdisciplinaria, y que sean estudios comparativos. Eso quiere decir que la idea es conocer la región a través de comparar instituciones, comparar fenómenos sociales, no tanto comparar naciones, porque la idea es esa, romper las fronteras en los estudios, darnos cuenta que la historia de los pueblos de esta región que llamamos ahora América Latina está compartida, está intrincada y estamos enlazados a los mismos procesos mundiales, sobre todo ahora más con la globalización. Entonces, esa es la tendencia del estudio, que nuestros estudios sean de corte regional y comparativos. Manuel, ¿qué te gustaría hacer más adelante? ¿En dónde te ves cuando acabes tu maestría? ¿Qué te gustaría para tu futuro? Seguir preparándome. Como te decía, las dos opciones que tenemos para trabajo son el INA y las instituciones de investigación, ¿no? Y dentro de las instituciones de investigación hay un par aquí en México, hay varias aquí en México. Por ejemplo, el Colegio de Michoacán, el Colegio de México, pero no maneja tanto arqueología. El Instituto es de Investigaciones Antropológicas, el Colegio de Estudios Mesoamericanos, en el DF, que te permiten estar investigando, pero también ser parte del CONACYT. El CONACYT tiene un apartado para arqueólogos también.
Nos colocan como ciencia auxiliar de la historia, está bien. Pero trabajar dentro del sistema CONACYT, yo quisiera integrarme también al SNI, pero el grado mínimo para ser investigador SNI es doctor, entonces yo necesito todavía prepararme. La idea sería prepararme en una institución extranjera. Entonces esa es más o menos la tirada, terminar el posgrado con la investigación lo mejor que pueda. Por ejemplo, el posgrado tiene becas SNI, es porque es parte de los programas en excelencia, el PEL. El PNPC, ajá, ¿no? Ajá. Entonces tiene becas CONACYT, entonces ya estoy integrado dentro del sistema CONACYT, al menos como estudiante de posgrado, entonces ya es más sencillo después conseguir becas para doctorado, sobre todo en el extranjero y también para pertenecer al SNI. Entonces esa es más o menos la tirada ahorita, dentro de todas las ciencias, ahorita es como la opción más estable, aunque también es meterse en otros problemas de orden administrativo, son muchos papeles. A las críticas que se le hacen mucho al sistema de CONACYT es que prepondera cantidad sobre calidad. Entonces se hacen muchas investigaciones, pero son refritos del refrito, no se propone nada nuevo. Entonces es cierto, hay que hacer ahí algunos cambios, pero hasta ahorita sigue siendo como la opción más estable dentro de México para los que somos investigadores. Muy bien, Manuel, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido tus experiencias profesionales y personales también. Gracias. Y cómo ha sido este trayecto de ser un arqueólogo y pues todo lo que viene para el futuro. Muchísimas gracias. Y les agradezco mucho a ustedes también que nos hayan sintonizado en esta emisión y recuerden que los esperamos la siguiente semana para seguir platicando más de la universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.